Pues bueno, hola a todas y todos. Soy Elisa García, la técnica de proyectos de Amics La Terra Mallorca, y quería daros la bienvenida a este seminario web, Ecofeminismo, Red Vecinal y Energía Comunitaria, el caso de éxito de la comunidad energética Arroyo Alumbra. Agradeceros vuestra participación, vuestro tiempo y el interés que tenéis en esta temática. La sesión de hoy, como estaréis viendo en la parte superior de la pantalla, va a quedar grabada para poder ser aprovechada en diferido también, y en unos días la tendremos colgada en nuestro canal de YouTube. Contextualizar que este seminario digital forma parte de un proyecto más amplio de Amics de la Terra Mallorca e Eivissa sobre educación para la transformación social, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cooperación de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. En la pantalla estaréis viendo junto conmigo a mi compañero Juanjo Torres, conectado desde la isla vecina y técnico en Amics de la Terra Eivissa, quien presentará a la ponente que tenemos invitada hoy, que es Rosario Alcantarilla, a quien presentará Juanjo y quien también nos explicará cómo participar desde el público en el espacio reservado tras la ponencia de Rosario. ¿Vale? Antes de pasarle la palabra a ambos, introducimos ya la perspectiva ecofeminista que atraviesa, bueno, tanto a mí personalmente en la materia que hoy nos ocupa, como a toda nuestra federación ecologista, presente en más de 70 países, muchos de ellos en el denominado sur global, y con una línea de acción internacional llamada Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado. En este punto aprovecho para agradecerles a las compañeras de Amigas de la Tierra Internacional que integran esta línea de acción, muchas de ellas en Argentina, Mozambique, Filipinas, Uruguay y Nigeria. A todas ellas, gracias por este impulso de todas para todas y plasmado de forma tan bonita en su documento llamado Si no es feminista, no es justa, voces, análisis y acciones de mujeres por una transición energética justa, documento del que bebemos nosotras hoy desde este archipiélago en el Mediterráneo. Para nuestra Federación Ecologista, hablar de crisis climática es hablar de la crisis de un sistema económico capitalista basado en las desigualdades sociales, en el patriarcado, en el colonialismo extractivista y en el ecocidio. Cada vez más se pone de manifiesto la incompatibilidad de este modelo con un planeta que tiene límites biofísicos y con una sociedad integrada por personas vulnerables que dependemos de los ecosistemas para vivir. Como sabemos, el sistema energético actual está fundado en la injusticia, genera gases de efecto invernadero que contribuyen y construyen la crisis climática. Además, desmantela derechos de las clases trabajadoras, promueve la explotación de los cuerpos y trabajos de las mujeres, presenta concentración de poder y recursos en pocas manos y promueve la opresión sistémica. En definitiva, pone la acumulación del capital por encima de los pueblos, de los medios de sustento y de los sistemas ecológicos que sostienen la vida. Las mujeres, junto con otros colectivos vulnerabilizados e invisibilizados, son las que más sufren los impactos de las políticas energéticas neoliberales. La desigualdad de género es un factor de riesgo para sufrir pobreza energética, es un obstáculo para exigir la plena participación y poder de decisión en los temas referidos a la energía. Es un factor que es interseccionado por otros como la edad, la diversidad funcional, el tipo de vivienda, la renta, el lugar de origen o donde se habite. Por ello, desde Amics y Amigas de la Tierra, decimos que la necesaria y urgente transición energética hacia energías renovables por sí sola no es suficiente ni justa. Es necesario abordarla con medidas que promuevan la democracia y la justicia ecológica, social y de género. Es necesario, por tanto, un cambio de modelo que incorpore la descentralización, que ponga la producción en manos de la ciudadanía y que cuanto antes, y muy importante, contribuya a un descenso y reducción en el consumo del norte global. Mientras las grandes empresas se benefician de una transición energética que ahora, oh sorpresa, les interesa impulsar y controlar, se está desaprovechando el enorme potencial de la energía comunitaria para generar energía limpia y cercana, para crear empleo y tejido social, construir un modelo energético descentralizado basado en la justicia social, distribuido y adaptado a los territorios. Para nosotras, entendemos y defendemos las comunidades energéticas en manos de la ciudadanía como una de las claves para el necesario cambio de modelo energético, la lucha de la crisis climática, la lucha contra la precariedad y pobreza energética que sufren en mayor medida las más vulnerables. Como veremos en el ejemplo de hoy con Arroyo Alumbra,
Esto va mucho más allá de poner placas y hablar de kilovatios hora. Es una manera de generar, almacenar, gestionar y compartir nuestra propia energía renovable a través de la cooperación de ciudadanía, con la administración local y con las pymes, que contribuye a un cambio del sistema energético, como decíamos, que nos gusta más, que es más descentralizado, más justo, más eficiente y colaborativo. Esta nueva figura asociativa, de la que cada vez se viene hablando más, está todavía en una fase temprana administrativa y su comprensión y desarrollo es cierto que tiene complejidades. Entre ellas, por ejemplo, que como sociedad no tenemos una gran cultura asociativa ni comunitaria hoy en día, que los municipios no están siendo todos los proactivos que podrían ser, o que el oligopolio energético está poniendo barreras a la hora de su conexión a la red de distribución o incluso apropiándose de este concepto. Esperamos que el ejemplo de Arroyo Alumbra pueda servir de inspiración y demostración de que, sin embargo, y a pesar de estas complejidades, es posible hacerlo sin dejar a nadie atrás. Porque para nosotras la energía comunitaria es precisamente una herramienta práctica para que todos estos colectivos vulnerabilizados, invisibilizados sistemáticamente por el modelo actual, puedan ser representados y poder darles respuesta, integrándoles en estas iniciativas colectivas que hacen posible empoderarlas en las soluciones y que hacen posible también la defensa de un cambio de paradigma imprescindible para nosotras, que es que se deje de considerar la energía como un bien de mercado y que se garantice el acceso a los suministros básicos como un derecho. Y ahora ya sí, le paso la palabra a mi compañero Juanjo, no sin antes invitaros a visitar la grabación de un encuentro llamado Hacia una transición energética feminista que nuestras compañeras estatales organizaron hace pocos meses con voces de mujeres muy potentes, referentes para el resto de nosotras, tanto desde el ámbito institucional, desde la sociedad civil y movimientos de base, y que dejaremos enlazada a nuestro vídeo en YouTube. Muchas gracias. Bueno, gràcies, Elisa. Bueno, primer de tot, buenas tardes a tothom, buenas tardes y bueno, saludos y agradecimiento a todos los que estáis aquí en estos momentos y especialmente a Rosario. Aquí desde Ibiza, la otra mitad que conformamos Amics de la Terra Balears, entendemos que el activismo ecosocial, tanto en Ibiza como en Mallorca y nuestros grupos locales, va más allá de nuestras fronteras de origen. Y básicamente sirve para aterrizar la solidaridad internacional entre pueblos y movimientos sociales. Como ha comentado Elisa, para Amics de la Terra es fundamental poder acercar herramientas prácticas y participativas que contribuyan al empoderamiento de la ciudadanía en la acción climática, es decir, que podamos actuar, que tengamos esa herramienta que nos permita realmente actuar y hacer el cambio, que faciliten pasar de una escala individual a una colectiva, generando comunidad y fortaleciendo el camino hacia otro modelo más justo para personas y especialmente para el planeta que todos habitamos. El objetivo de la sesión de hoy es acercar y dar a conocer estas experiencias justamente transformadoras y de éxito reales en el ámbito de la transición energética que tanto se habla, impulsada por y para la gente, en la que el cuidado de la vida esté en el centro. Para ello, hoy conoceremos de cerca justamente el caso de la comunidad energética Arroyo Alumbra, de mano de una de sus impulsoras y portavoces, que es Rosario Alcantarilla, que básicamente como portavoz de esta iniciativa colectiva que nació con un enfoque feminista y rural en el pueblo de Arroyomolinos de León, sí, de Huelva. Para dar cuatro pinceladas, Rosario es arquitecta especializada en gestión social del hábitat. Tras unos años trabajando en rehabilitación integral de barriadas en el polígono sur de Sevilla, volvió al pueblo y ahora centra su labor en la formación y acompañamiento de procesos de energía comunitaria y en el desarrollo de estrategias para la activación de viviendas en municipios de reto demográfico. Es socia de 17, una cooperativa de trabajo que ha acompañado al proceso de creación de Arroyo Alumbra, y también de MUTI, otra asociación de la que surge la idea de empezar a trabajar un proceso de energía comunitaria justamente en Arroyomolinos de León. Rosario colabora también con nuestra coordinadora estatal, Amigas de la Tierra y sus grupos territoriales, en el marco de nuestra campaña sobre energía comunitaria Tomemos la Energía, que aquí en Balears llamamos Fem Nostra l'Energia. Para los que estéis interesados, luego podéis encontrar más información de la campaña en nuestra web,
que entre otros recursos incluye una guía paso a paso sobre cómo impulsar una comunidad energética. Además, yo os invitaría básicamente a que contactarais desde Mallorca con Elisa y aquí en Ibiza con mi compañera Laura, para que puedan orientaros hacia, bueno, básicamente ellas son las que han trabajado y están potenciando lo que son las comunidades energéticas, y os podrán orientar hacia otros contactos de referencia para quienes estéis aquí hoy conectados desde las Baleares o desde otros territorios. De todas maneras, antes de dar el paso a Rosario, también recordaros que para la última media hora la vamos a reservar para preguntas y dudas, que a través del chat que veréis abajo aquí en la pantalla hay unos iconos, está más o menos hacia la izquierda, que pone chat. Entonces allí mismo podéis escribir, pedís palabra y Elisa y yo estaremos atentos para trasladárselas a Rosario y en caso necesario activaros el micro. Yo no me enrollo más, así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, especialmente a Rosario, para estar aquí con nosotros, nosotras. Y nada, ahora sí, te doy paso a ti, la protagonista, Rosario. Muchísimas gracias y nada, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias, amigos de la Tierra Baleares, por la invitación, y gracias a todos y a todas las que estáis aquí compartiendo la tarde con nosotros hoy y con interés por la experiencia. Voy a compartir pantalla y vemos ahora mismo. Venga, os comento y os voy contando la historia. Es un cuento, yo me enrollo mucho y hablo rápido. Espero no bombardearos en exceso y dejaros tiempo y ganas de comentar y de preguntar al final de la sesión. Me gustaría empezar haciendo un poco de zoom hacia atrás y agradeciendo a quienes antes que nosotros se atrevieron a iniciar procesos de energía comunitaria, y gracias a los que hablamos hoy de comunidades energéticas, porque parece, antes lo comentaba Elisa, que desde el oligopolio se empiezan a apropiar a las grandes empresas de la figura de la comunidad energética, y parece que es un producto de mercado de ellos, con el que vienen a salvarnos a la ciudadanía y a convertirnos en el centro del mercado energético. Pero hace décadas que, por distintas motivaciones ambientales, hay grupos ciudadanos y ciudadanas en toda Europa apropiándose de la energía y buscando resquicios en las legislaciones de los distintos países. Y además consiguieron, gracias a esta persona que vemos en pantalla, hacer lobby la ciudadanía organizada y colar en las directivas europeas el concepto de comunidades energéticas. Gracias a ello hablamos hoy de esa figura, y nos permiten a la ciudadanía buscar la manera de competir en igualdad de condiciones con grandes empresas del sector eléctrico, de los oligopolios de los distintos países. Os quería comentar también, si no la habéis visto, que para mí es una película que es muy emocionante y que cuenta la historia en parte de eso, de cómo han hecho lobby desde RESCOP, pero otras muchas historias de energía comunitaria. Este pequeño documental que está disponible en YouTube y que es muy interesante, muy emocionante, y además da la casualidad que todas las comunidades energéticas que nos vamos constituyendo, creo que por todo el territorio nacional, lo utilizamos para el día de la Asamblea Constituyente como elemento de motivación y de reforzar los lazos que hemos ido tejiendo durante los procesos previos a las asambleas constituyentes. Y os cuento un poco ya de la historia de Arroyo Alumbra. Arroyo Alumbra es la figura jurídica con la que finalmente se ha materializado a nivel jurídico-administrativo un proceso que lleva una trayectoria larga que os iré contando. Arroyomolinos de León, como decía Juanjo, es un pueblo de la Sierra de Huelva y tiene 950 habitantes. En nuestra historia también hay unos previos, igual que os comentaba antes de los previos a nivel de energía comunitaria en Europa. El proceso de energía comunitaria en Arroyomolinos surge de una iniciativa previa que lanzamos desde una asociación, la asociación MUTI, a la que comentaba Juanjo, que también pertenezco. Es una asociación comarcal en la que trabajamos temas muy diversos. Nos juntamos por casualidad en 2017. Coincidimos un montón de personas de distintos pueblos de la comarca que volvíamos de vuelta después de trayectorias profesionales fuera del pueblo y que empezábamos a coincidir de retorno, y que cada uno tenía habilidades e intereses distintos pero complementarios, con una visión de territorio que se complementaba y a la que queríamos contribuir. Y la asociación MUTI trabaja desde temas de igualdad, temas de mejora de la calidad de la salud mental de las personas del territorio, temas de energía y de transición ecosocial, y de
las inquietudes y las habilidades o que los socios y socias que van entrando quieren ir aportando y quieren ir desarrollando. Y al final se transversalizan además mucho todas, que creo que es lo más interesante que tenemos. Y el proceso de energía comunitaria surge eso de un proceso previo, que es la Alterna, que era una oficina itinerante de la energía, que conseguimos tener financiación para montarla durante unos meses por distintos pueblos de la sierra. El proceso lo diseñamos a final de 2018 y conseguimos a principios de 2019 arrancarlo. Arrancó justo en enero de 2019. Y venía de una historia muy personal que nos llevó a poner el foco en el tema de la vulnerabilidad energética y de una transición, de cómo conseguir una transición justa, que fue un encontronazo que tuvimos a nivel personal mi pareja y yo con la distribuidora de la zona, que nos cortó la luz sin motivo aparente, simplemente que cambiamos los contratos de suministro de toda la familia. Entonces eso, aparte de generarnos mucha ira, nos llevó a preguntarnos y a reflexionar sobre si nosotros, que con capacidad económica, porque no teníamos ningún problema de impago y de hecho nos dieron el alta en cuanto reclamamos y nos pusimos a pelearnos con ellos, y que teníamos habilidades y conocimientos como para poderlos pelear y enfrentar al sistema, estábamos expuestos a que viniesen y nos amenazaran y cortaran la luz, pues que el resto de vecinos y vecinas que teníamos en el territorio, en qué situación estaban, que de alguna manera teníamos que dar respuesta a eso, y fue ese proceso de la Alterna el que ideamos como primer paso para poder trabajar eso y canalizar además la mala leche que nos había generado el proceso a nosotros internamente y sacar algo positivo de la historia. Con la Alterna que hicimos, pues aparte de trabajar con vecinos y vecinas de manera personalizada y atención de oficina, con esa oficina itinerante, una de las cosas muy bonitas del proyecto y que después ha guiado parte del proceso de constitución de la comunidad energética es que la educación nos parecía clave. Integramos, hicimos muchos talleres y trabajo con todos los coles del territorio. Además vimos cómo el impacto de llegada a la familia era mucho mayor si lo hacíamos a través de sus niños y sus niñas y no éramos nosotros quienes le íbamos contando una historia que además en un tema tan controvertido como el tema de la energía no sabían quiénes eran, si representábamos alguna empresa comercializadora, si teníamos algún interés, pero al trabajar a través de los niños y al ver que era un proyecto que iba mucho más allá, pues también nos sirvió para aterrizar la oficina y llegar a más usuarios y poderles ofrecer servicios, eso, tanto de asesoramiento en su factura como de podernos poner a charlar sobre renovables y cómo aterrizarlas en el territorio. Y a la vez pues empezaron a pasar cosas, justo en el desarrollo de eso, de la Alterna, que fue eso, empezamos en enero de 2019, en febrero publicó el IDA de la guía, creo, de comunidades energéticas más o menos en esa fecha, y empezó a hablarse mucho a nivel nacional de comunidades energéticas. Al principio sin saber mucho nosotros de qué, a nivel técnico-administrativo, de qué se trataba, pero el concepto nos resonaba muchísimo, nos parecía una herramienta de transformación para nuestro territorio, simplemente sin saber qué más había a nivel normativo detrás. Y empezamos a diseñar, somos socios de dos cooperativas comercializadoras de renovables, yo soy socia de Megar y mi pareja es socia de Somos Energía y participamos activamente. Y del proceso de la Alterna, de esa iniciativa y esa inquietud que nos despertaba el concepto de comunidad energética, pues diseñamos un proyecto que presentamos al Germinador Social ese año y fue uno de los proyectos ganadores. A la vez que diseñábamos ese proceso, que nos planteamos también pues que la oficina de la energía funcionaba, pero que había que tratar la energía también vinculada a otros muchos temas más. Entonces empezamos a diseñar también una jornada de un par de días en Arroyomolinos de León, que era el pueblo donde mejor había funcionado la oficina de la energía, tanto por los hábitos de consumo de la gente, que era una gente con una conciencia bestial a la hora de consumir y con mucho conocimiento, como que era gente muy participativa. Decidimos que fueran en Arroyomolinos la jornada y que tuviera un carácter como más transversal, que no solo habláramos de kilovatios o de facturas, sino que empezáramos a hablar también de qué otras cosas están atravesadas por la energía en nuestros pueblos. Y a mostrar experiencias aprovechamos para traernos experiencias de toda España, de gente que estaba haciendo cosas bonitas que nos interesaban y que nos motivaban y que queríamos conocerlas y que queríamos que viniesen también a nuestro pueblo para que otros y otras lo conocieran. Y hablamos de todo eso, desde urbanismo feminista hasta obradores compartidos para trabajar, para generar alimentación de proximidad y producto elaborado en el territorio.
Y fue un éxito que nos sorprendió a nosotros mismos. Al principio pensábamos que iba a ser solo cosa de que íbamos a satisfacer nuestras necesidades y nuestra inquietud por conocer a ciertas personas con las que teníamos muchas ganas de coincidir, pero al final es que despertó el interés de muchas personas, tanto a nivel local como a nivel comarcal, en un radio grande. Y fue un proceso muy bonito, muy interesante, salió estupendo, estuvimos contentísimos y fue además justo 2 días antes de la jornada, nos dijeron que habíamos ganado el premio del Germinador, con lo cual también pudimos presentarlo y empezar a hablar ya del concepto de comunidad energética con nuestros vecinos y nuestras vecinas y presentarles el proyecto que queríamos empezar a dinamizar con ellos a final de 2019. Esto fue en octubre, final de octubre de 2019, y la idea era arrancar nuestra comunidad energética que presentamos a Son Energía, era una comunidad de aprendizaje y de cuidado. Queríamos que trascendiera el concepto de kilovatios y de ahorro en la factura de la luz y que fuera un espacio en el que empezar a soñar con otras expectativas en el pueblo de cómo manejábamos la energía y cómo hacíamos uso de ella. Identificamos 2 puntos con los que empezar a trabajar de manera fácil y que tuvieran impacto. Por un lado era el colegio de Arroyo Molino, que además es una ecoescuela, que tiene un reconocimiento ambiental por parte de la Junta de Andalucía, que ellos trabajaban mucho temas de gestión de residuos y de producción agroalimentaria, pero no trabajaban energía, con lo cual se lo propusimos a la directora y a la persona que se encargaba, la profe que se encargaba de trabajar con la patrulla ambiental, e incluimos el vector energía como vector dentro de su proyecto de ecoescuela. Y empezamos a trabajar con la patrulla ambiental del cole. Creamos una patrulla energética, aparte de la de residuos que ellos ya tenían. Y otro punto clave era el centro de personas adultas de Arroyo Molinos de León, que además era muy interesante porque eran todas mujeres y además con un perfil que ya teníamos un poco bicheado a nivel rural, y era un perfil de vulnerabilidad energética que no estaba muy visibilizado porque no daban problemas a la hora de pago de facturas, que tenían una capacidad de gestión económica de sus hogares bestial, pero que eran vulnerables energéticamente porque tenían unas economías muy precarias, estaban justo muchas en el borde, algunas eran beneficiarias del bono social, pero otras estaban justo en el borde, que no podían ser beneficiarias, pero tenían unas pensiones muy bajas. Y nos pareció muy interesante y estratégico empezar a trabajar con las mujeres del centro de personas adultas también esa parte formativa e interconectando además con la idea de interconectar, que ya lo hacen entre los 2 centros, y trabajar tema intergeneracional entre los niños del cole y las personas del centro de adultos. Pero ¿qué pasó? Claro, que cuando estábamos en pleno ebullición del proceso, hace 3 años, nos pararon y nos encerraron a todos por pandemia y se quedó paralizado el proceso. Al principio con una sensación de esto va a ser un fracaso total y aquí se acabó el proyecto porque ahora a ver qué pasa, una vez que habíamos iniciado algo y a ver en qué queda. Pero no, otra de las cosas que yo creo que ha sido un aprendizaje del proceso que llevamos hasta ahora es que tenemos muchas habilidades para sacar lo bueno de las situaciones peores y aprovechar los recursos que te brindan siempre las situaciones, porque aunque parezcan muy negativas, siempre abren alguna ventana de oportunidad a otro lado. Y en este caso fue que nos conectó hacia el exterior, que paró el proceso interno en el pueblo y de trabajo con la vecindad, pero nos conectó hacia afuera, tanto con el sector energético, con actores con los que quizás no hubiéramos podido interlocutar de manera sencilla desde un pueblo de 900 habitantes, hasta que no empezamos a relacionarnos todos por Zoom y a lo mejor estaba sentada con alguien del IDAE o con alguien de un ayuntamiento muy grande que estaba haciendo comunidades energéticas y estabas hablando de tú a tú, o con otro tipo de contextos como este, porque empezamos a presentarnos también a proyectos raros que vinculaban la energía con otras cuestiones. Esto lo presentamos en el trabajo, es una de las cosas que salió de un trabajo que hicimos, de una experiencia. El Ministerio de Cultura tiene una línea que se llama Cultura y Ciudadanía, y concretamente una de Cultura y Ruralidades, y organiza un laboratorio de innovación ciudadana que se llama Rural Experimenta, que trabaja en temas ecosociales y desde el arte y la cultura. Y presentamos la idea de la comunidad energética como elemento de transformación ecosocial y seleccionaron el proyecto. Entonces fue una experiencia muy chula porque
Diseñamos materiales, había personas que estaban muy vinculadas al mundo energético que se presentaron a formar parte de ese laboratorio, pero también había perfiles extraños, como una coreógrafa y una bailarina, gente que venía de otro mundo y que aportó mucho una visión más personal y de acercamiento desde lo emocional, desde lo artístico, desde el juego, a la comunidad energética, y nos sirvió para elaborar una serie de materiales que podemos utilizar en los talleres y que nos abrió también esa mirada a seguir indagando en algo que nos llamaba la atención, pero que quizás no teníamos especialmente conocimiento, y era ese acercamiento más personal, más emocional, más vivencial. Y también tuvimos la oportunidad, uno de los compis de la asociación se presentó al renovatón de ideas que organizó Greenpeace, con muchísima suerte, ya no solo por que fuera la iniciativa ganadora, sino porque dentro del grupo en el que coincidió con varias personas de AIOLUZ, la cooperativa valenciana que trabaja en temas de pobreza energética y temas de sensibilización, y fueron el equipo ganador, y aparte se generó un espacio de trabajo en común con ellos muy enriquecedor, que nos ha ayudado mucho, tanto a nivel de aprovechar sus saberes para formar a gente del pueblo en los cursos de formación de AIOLUZ, como para seguir trabajando y colaborando de manera informal con ellos, y que de este proyecto consiguiéramos convencer de que no se quedara en una idea y nos dieran algún apoyo para materializarlo en el cole de Arroyo, porque era una iniciativa, la idea que ganó era una iniciativa de una comunidad energética con el epicentro en una comunidad escolar, y que trabajara de una manera con una visión más integradora el tema de la pobreza energética. Entonces propusimos y dimos la tabarra para iniciar el proceso de prototipado en el cole. Seguimos trabajando en cuanto se abrió la opción de volver los niños al cole después de la pandemia, y seguir trabajando con ellos. Pedimos al Consejo Escolar que si nos permitían seguir trabajando como externos desde la Asociación MUTI, tema de voluntariado energético con ellos, y no hubo problema ninguno. Y seguimos trabajando con ellos, haciendo auditorías del centro, viendo cómo podían reducir consumo, analizando y que conocieran también eso, cómo funcionaban a nivel energético su cole. Y por otro lado conseguimos el gran impulso de meternos en un proceso de financiación colectiva para la primera instalación de la comunidad energética, que era una instalación, fuimos muy ambiciosos y nos planteamos desde una asociación en la que somos 50 socios, con unas redes sociales que creo que tenemos 300 personas, una cosa así, un crowdfunding en el que pedíamos 60.000 euros. Y que pensábamos que nos iban a dar apoyo desde Greenpeace, pero no fue así. Había apoyo, pero por detrás. Nos daba mucha energía y mucho apoyo, pero no había comunicación por su parte, ni era un proyecto vinculado directamente a la entidad, con lo cual lo pasamos muy mal, pero también fue una experiencia maravillosa en cuanto a que nos ayudó a generar comunidad también, el propio proceso de financiación colectiva, a despertar la generosidad tanto de las personas del pueblo como de personas que no pertenecían al pueblo y que de alguna manera consiguieron expandir esa comunidad energética mucho más allá. Y fue un aprendizaje interesante en muchos sectores, y que dio pie a vivencias muy bonitas, eso, como la vinculación que al final tuvieron varias empresas locales con sus donaciones, el cómo además jugaron con activación de hacer match funding dentro del proceso, que es que ellos aportaban conforme los vecinos y vecinas iban poniendo. Entonces, si fulanito hasta 1.000 o hasta 2.000 euros, yo pongo esta cantidad, pero tiene que ser porque el resto de vecinos y vecinas de mi pueblo se compromete y vayan aportando. Y hubo ahí procesos de dinamización de las aportaciones muy interesantes, y al final además también tuvimos suerte porque contactamos a través de amigos y de conocidos y de extender las redes personales de muchas de las personas de la asociación, una ingeniería sevillana que tiene vínculos a través de amigos, aportó 5.000 euros en horas de trabajo para poder realizar la instalación, y Longhi Solar, que es uno de los fabricantes de placas a nivel internacional, de los 3 o 4 fabricantes más potentes, la persona de referencia a nivel nacional, una chica que es la directora general de Longhi, vio el proyecto, le llegó de alguna manera información del proyecto, le gustó mucho, y convenció a la empresa de que donara todas las placas que necesitaba
la instalación. De hecho, le encantó el proyecto, se estuvo visitándonos hace poco en Arroyo para conocer el cole, para conocer el proyecto educativo del colegio, conocer a los niños, y ha sido, al final, son una serie de vivencias muy, muy interesantes que siguen generando lazos. Y ya una vez que teníamos el dinero, sentíamos que habíamos dejado muy parado el tema de la dinamización sociocomunitaria y de seguir tejiendo redes. Entonces, a principios del año pasado, empezamos desde 17, la cooperativa en la que trabajo yo, vimos la oportunidad de solicitar financiación a través de un microproyecto europeo que lanzaba una entidad que agrupa entidades locales aquí en Andalucía, y conseguimos financiación para un proyecto de acompañamiento, y aparte convencimos a parte de los vecinos y vecinas de Arroyo, a 5 personas, para que asistieran a un programa de acompañamiento en emprendimiento colectivo que tiene la Escuela de Economía Social aquí en Andalucía, y que lo formaran y aterrizaran de alguna manera y le dieran viabilidad, tanto que aprendieran de cooperativismo como que le dieran sostenibilidad y viabilidad económica al modelo que tendría que tener detrás la cooperativa de consumo, que al final es como se ha constituido formalmente Arroyo Alumbra. Y empezamos eso en primavera del año pasado. Empezamos un proceso de doble formación, por un lado yendo parte de los participantes del grupo Motos a Fides Emprende, y por otro lado nosotros llevando a territorio parte de esos aprendizajes y adaptándolos a contexto a través de una serie de talleres que hacíamos quincenalmente, cada 2 viernes. Organizábamos en un espacio municipal un taller abierto a cualquier vecino y vecina que se quisiera sumar, desde marzo hasta final de junio, principio de julio. Estuvimos cada 2 semanas reuniéndonos, y además hubo alguna parte intermedia que fue muy bonita, porque al final muchos de los vecinos seguían teniendo dudas o les apetecía charlar. Hicimos entre las semanas intermedias, algunas semanas hicimos cafés con energía en algunos de los bares del pueblo, para que en vez de ser talleres a lo mejor tan guiados como los que planteábamos nosotros, fueran a demanda de los vecinos y vecinas que seguían teniendo dudas o que querían de alguna manera seguir formando o reforzando conceptos que habíamos trabajado en los talleres anteriores. Se inició el proceso con la firma del acuerdo formal de cesión de cubierta de la cubierta del cole para la colocación de la instalación, que es una de las cosas con las que especialmente no estoy contenta, pero también hemos aprendido que en muchos casos hay que valorar y ceder y desatascar muchas veces procesos. El acuerdo de cesión de cubiertas en este caso es por 5 años, cuando la vida útil de las placas es 25, quedándose corto en muchos casos. Pero en este caso el secretario interventor, no había manera, ni con reuniones con Diputación de Girona para que Ana Camps le contara cómo estaban haciendo algunas cosas, o otras personas pertenecientes a entidades locales le contaran cómo procedían. Lo más que conseguíamos eran eso, y decidimos aceptar pulpo como animal de compañía, pensando en que una vez, sí, con todo el proceso que habíamos recorrido, con el trabajo sociocomunitario que llevaba, y que cuando estuviera funcionando la instalación difícilmente nadie iba a desmantelar la instalación, pero a riesgo de que, de que había un acuerdo firmado por un tiempo que no era el que... De hecho, es que prácticamente se van a pasar 2 años sin que se hayan puesto en marcha la instalación realmente, de esos 5. Y empezamos con esos talleres en los que, lo comentaba antes Elisa, que para nosotros lo importante no era hablar de kilovatios, ni hablar de euros, ni hablar de ahorro. Era generar ese proceso de apropiación de la energía y de reconexión con un elemento básico del que parece que en una generación realmente, nos han desentrañado, nos han quitado la relación con ello, y lo veíamos por ejemplo, en zonas rurales y con las personas que teníamos en los talleres, lo veíamos muy claro, porque eso es que teníamos vecinas que estaban asistiendo a los talleres, que tenían casi 80 años y que ellas habían vivido la electrificación del pueblo, que ellas habían vivido una época en la que todas sus necesidades energéticas prácticamente las satisfacían en base a cosas que atravesaban su cuerpo, a que ellas tenían que ir a lavar, a que sus maridos iban al campo, talaban leña para calentarse y las bestias que tenían las transportaban a casa, a que todo el trabajo de siembra y de recolecta en el campo era prácticamente manual y con energía que procedía de los cuerpos o de los hombres y mujeres del pueblo, o de las bestias con las que trabajaban. Entonces,
es una de las cosas que hemos intentado aprovechar, el cómo conectar eso y cómo traérnoslo a la hora de acercarnos a algo que no es tan lejano, que tenemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas que tienen ese conocimiento y esa vivencia, que nos deben hacer reflexionar sobre cómo utilizamos lo que tenemos ahora mismo en nuestra mano, todos los avances, todas las tecnologías, todos los materiales, pero teniendo en cuenta que eso está muy cercano y que quizás hay que ver si ese acercamiento a la energía que estamos teniendo nosotros ahora, que muchas veces no satisface nuestras demandas, nuestras necesidades estrictamente, sino que va mucho más allá, no está generando esa sobrecarga en los cuerpos de otros, como la tuvieron sus abuelos y sus abuelas, a los que tienen presente. Entonces nos parecía una manera, el inicio fue muy eso, con dónde nos duele la energía, dónde nos duele la energía, qué relación hemos tenido con la energía desde lo personal, desde lo corporal, y cómo eso lo traemos a lo colectivo y a construir algo colectivo desde eso. Y ahí, en los primeros talleres iban mucho de eso, y después también del acercamiento a la economía social. Al final las comunidades energéticas son figuras jurídicas de economía social, ya sean cooperativas, ya sean asociaciones. Y en nuestro contexto rural, al menos aquí en Andalucía, hay mucho desencanto y mucho descrédito del cooperativismo agrario, que es el que prima por nuestra zona. Entonces tuvimos que reconstruir un poco esos lazos y esos vínculos con la economía social como elemento de transformación territorial desde lo común y desde la puesta en común de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Y otra parte de los talleres fue eso, de poner en común valores, de poner en común expectativas, de cómo nos relacionamos y qué esperamos de lo común y de lo comunitario. Y ya empezamos a trabajar temas energéticos, pero muy vinculados a las necesidades reales de cada uno, y analizando nuestras necesidades en base a tres vectores, a esas necesidades, cómo nos afectan en lo personal, en lo social y en lo económico. Y trabajamos haciéndonos conscientes de nuestros perfiles como posibles usuarios, como posibles comuneros de esa comunidad energética, y viendo eso, qué necesidades y cómo afectaban a esos tres roles. Lo hicimos desde vecinos y vecinas particulares, había algunos, porque dentro de quienes empezaron a asistir a los talleres, cuidamos mucho que hubiera representación tanto de género, de distintos grupos de edad, de distintos grupos sociales del pueblo, que estuvieran representados los distintos grupos políticos, entre otras cosas por el tema, por ejemplo, del acuerdo de cesión de cubiertas, que estuvieran ellos y ellas, pero a nivel individual, como vecinos y vecinas que son también de Arroyo Molinos, aunque representen a sus grupos políticos. También que hubiera esos perfiles de distinto tipo, tanto gente que es funcionaria a lo mejor y que trabaja en el ambulatorio del pueblo, como personas que son ganaderas, como empresarios locales que pueden tener algún vínculo con la energía porque es una empresa local que trabaja temas de gestión forestal y que nos interesaba de alguna manera que participara. Y buscar esa diversidad de perfiles, y que al final, aunque no fuera mucha gente, hubo unas 25 personas durante todo el proceso participando en los distintos talleres, pero que sí fueran representativos y que en el momento de expandir esa comunidad o ese grupo motor sí tocara muchos ámbitos y no se quedara en un grupo muy, muy cerrado. Y desde estas necesidades fue donde empezamos a construir el objeto social de nuestra comunidad energética, porque el objetivo final de estos talleres era constituir la comunidad energética como tal, como figura jurídica, porque no queríamos que MUTI, que era la asociación y era quien estaba dando el impulso, fuera quien fuera finalmente la comunidad energética. MUTI tiene unos objetivos que son mucho más amplios y que atañen a más municipios, y queríamos que la comunidad energética tuviera ese carácter local y que la iniciaran y se apropiara ese grupo motor desde el principio de ella. La construcción del objeto social también para mí fue un proceso muy interesante, porque como decía, había perfiles muy, muy distintos y con un acercamiento a la realidad muy distinto. Y el objeto social que construimos incluye mucho, son dos folios en el que construye un modelo de lo que queremos. Les planteamos que pensaran en el corto, en el medio y en el largo plazo, y desde lo que consideraban posible, pero desde lo que consideraban también deseable, en cuanto a cómo imaginaban su realidad local dentro de un tiempo. Entonces el objeto social aborda lo que vayan a recoger las directivas europeas a nivel de desarrollo de comunidades energéticas y temas de producción desde distintas fuentes de energía renovable, pero aborda temas también de transición agroalimentaria,
de rehabilitación energética, teniendo en consideración el contexto local y la reapropiación de materiales locales que se estaban dejando de utilizar, el tema de movilidad sostenible, más allá de poner puntos de recarga y de compartir vehículos eléctricos, sino de trabajar la movilidad local a pie, que cada vez un pueblo que no está pensado para el uso del coche, como el que tenemos ahora mismo, lo invaden los coches, y otra serie de temas en los que en muchos casos se generaba controversia, sobre todo a nivel terminológico. Entonces fue un proceso también de puesta en común y de llegar a consensos en el que todos y todas se sintieran cómodos en el objeto social que al final definía la cooperativa, y que fuera algo que no fuera para hacer un autoconsumo colectivo, que para hacer un autoconsumo colectivo no nos metemos en este berenjenal, es para hacer un proceso de transformación ecosocial en el pueblo en el que proyectemos a varias generaciones. Y ya empezamos un poco, después de este proceso, empezamos tanto con el tema de apropiación simbólica desde el nombre, que hicimos a lluvia de ideas para decidir el nombre de la cooperativa, porque teníamos que ir pidiendo también eso al registro para la no coincidencia del nombre para la cooperativa y seguir haciendo pasos administrativos. Y empezamos ya por fin a hablar de expectativas económicas, porque al final entre las personas asistentes a los talleres había personas que su motivación era económica inicialmente, había otros en los que su motivación era económica y ambiental, y había otras personas en las que su motivación ya era económica, ambiental y social, pero había perfiles de todo tipo y era lícito y con todos trabajábamos por igual, y estaba bien el que en un momento dado nos sentáramos eso a ver las expectativas económicas que tenían cada uno y cada una de las personas que venían, y si eran realistas o estaban infundadas también por el mare magnum ahora mismo de sobreinformación que tenemos, de las mega ofertas que te hacen y de tu factura gratis, de no, vamos a trabajar aunque sea con números gordos, porque al final eso sí tratamos de dejarlo claro durante todas las sesiones, que cada perfil de usuario es un mundo, que no es lo mismo una familia que otra, que depende mucho de cómo tú utilices el autoconsumo, que las cifras van a ser variables, pero que con números gordos había muchas expectativas que estaban muy sobredimensionadas debido a eso, a los anuncios con los que te bombardean en la radio, por lo menos en nuestra zona desde hace unos pocos de meses. Y ya casi al final de los talleres empezamos a hablar de kilovatios y de potencial. Empezamos a analizar, hemos aprovechado durante todo el proceso también, lo que hemos aprovechado mucho son colaboraciones con gente con quien tenemos afinidad, confianza o nos involucramos en sus procesos. Tiramos de recursos suyos. Tuvimos la visita de un ingeniero belga que estaba haciendo prácticas en Megara Energía y tenía ganas de conocer la realidad rural del sur. Nos lo trajimos a las fiestas del pueblo de Arroyos Molinos, pero aparte le pedimos a cambio el que participara y nos diera un taller en el que hablara un poco eso de cómo acercarse, cómo mirar una cubierta y saber un poco si nos interesa, si no nos interesa, qué potencial, y hacer esos números gordos y tener esa visión del potencial de las posibles cubiertas en arroyo con las que seguir poder trabajar la creación de nuevas instalaciones fotovoltaicas más allá de la del cole. Y finalmente, pues eso, acabamos cerrando previo a la constituyente con una sesión ya más de trabajo de qué nos llevamos cada uno y qué podemos aportar a la comunidad, y reforzando esos lazos que se habían ido tejiendo durante el proceso, justo previo a la constitución de la Asamblea Constituyente. Al final eso la constituyeron, de todos los asistentes a los talleres, fueron 10 personas físicas quienes firmaron el acta de constitución y 2 representantes de entidades asociativas del municipio. Por un lado, como entidades asociativas estaban MUTI y el AMPA del colegio, que había estado muy involucrada en todo el proceso desde el inicio, porque si hay un grupo de madres, son madres casi todas, muy implicadas y con esa preocupación por el futuro de sus hijos a nivel ambiental, y les parecía un proyecto estupendo. Y dentro de los constituyentes tratamos de buscar ese equilibrio. Eso tenemos la presidencia y la secretaría la ocupan 2 mujeres, Encarni y Azucena, que están en primera fila de rojo y de negro. La vicepresidencia la tiene Iván, y después en las vocalías intentamos que estuvieran un poco representados distintos sectores y distintos perfiles. Hay desde esta Encarna, que tiene 80 años, pero tenemos un personal sanitario del centro de salud, tenemos a Manolo, que es el empresario de gestión forestal que os comentaba,
está, ¿qué más está en el Consejo Rector? Están Sobosco y la presidenta del AMPA, y algunos voluntarios que vinieron pero que no decidieron, estuvieron el día de la Constituyente pero no querían formar parte del consejo rector porque no sentía que pudieran comprometerse en esta primera iniciativa, como son eso, Virginia, Marilí. Y tenemos un vídeo, si queréis echarle unos a todo el proceso, que está muy bien, porque una de las cosas, de las pocas veces que invertimos en comunicación y tenemos mucho material muy interesante de todo el proceso de las distintas sesiones, que lo tenemos disponible en YouTube. Y ya por fin, este año en otoño empezaron a ponerse placas. Las placas están colocadas, se colocaron relativamente rápido, aunque tuvimos que esperar al final. Yo creo que en todos estos procesos, sean por negligencia o poca voluntad de alguno de los actores o porque surgen mil historias, para nosotros eso es muy llamativo, la cantidad de cosas que pueden surgir en un proceso tan pequeño, en un pueblecito tan pequeño como este. Pues casualmente cuando íbamos a iniciar la obra, la Junta de Andalucía ha seleccionado el Cole de Arroyo como cole piloto para un proceso de bioclimatización y le van a poner otra instalación de fotovoltaica. Con lo cual tuvimos que esperar, paralizar la obra, esperar que ellos colocaran la suya, porque por temas de justificación no querían que hubiese otras placas que se vieran en la cubierta, nos obliga a cambiar la modalidad de autoconsumo, pero bueno, vamos aceptando. Al final yo creo que todo esto son aprendizajes, te enseñan mucho, porque aprende uno mucho técnicamente y a nivel de gestión interna cómo trabajarlo. Una de las cosas buenas que sí hemos hecho durante todo el tiempo y que es una particularidad de nuestra zona es que en nuestro pueblo y en la comarca hay una distribuidora comarcal que se agrupa en CIDE, pero es territorial de allí. Normalmente no son especialmente agradables ni facilitan nada, pero supongo que tienen interés en ver qué pasa con este tema y las primeras iniciativas parece que van a facilitar la historia. La ingeniería lleva teniendo reuniones con ellos desde el inicio, desde que empezamos a diseñar la instalación, viendo eso, dónde conectar puntos de acceso, que en este caso no podía ser el propio cole, tenemos ya la ubicación y el sitio, todo pactado, se lo han ido pasando y facilitando el proyecto durante todo el proceso y en principio, una vez que termine, que lo que falta es que el ayuntamiento tiene que hacer un trazado de zanja para que vaya soterrado la conexión y se comprometieron ellos. El problema con la distribuidora, que ahora mismo es uno de los problemas más gordos que están teniendo casi todas las comunidades energéticas en España a la hora de hacer efectivos los autoconsumos compartidos, es algo que si no la relación no falla, la relación de amor que hasta ahora han tenido entre la distribuidora y la ingeniería, va a ser algo relativamente sencillo en nuestro caso. Y un poco eso del crowdfunding también, otra de las cosas que hicimos, este mural en el cole, que de alguna manera queríamos visibilizar ese deseo, ese objetivo de la comunidad energética al final, que se trata de eso, que es un poco de mirar y poner en las manos de las generaciones futuras ese control sobre la energía y de ver cómo entre todos y todas conseguimos apropiarnos de un recurso, hacer uso del recurso local, eso aprovechar, como decía antes, para nosotros es clave el tema de la retroinnovación, lo llamamos, que al final eso no es nada más que valorar y aprovechar los saberes que siguen teniendo muchos de los vecinos y vecinas del pueblo y a los que hemos implicado en la comunidad energética y que le lleguen a esas nuevas generaciones y que sean capaces de mezclar lo mejor de su generación con lo mejor de lo de la generación que venía antecediendo. Y el que sea un proceso de transformación y de cambio a nivel municipal. Y también hacer hincapié en que esto no es, una comunidad energética no es un producto y no termina cuando se ponen las placas o cuando se consigue una instalación o cuando se conecta el coche eléctrico o cuando se llega al punto del proyecto técnico al que aspiran en primera instancia, que nosotros seguimos trabajando en el cole, hoy seguimos haciendo talleres con los niños y aprovechando cualquier contacto que tenemos para poder seguir sensibilizando y formando a los más chiquitines, que hemos vuelto a hacer, que con la pandemia no pudimos hacer la segunda edición de Arroyo Alumbra, de las jornadas que hicimos, pero sí queremos que se convierta en un evento recurrente y anual, en el que seguir trabajando temas de energía comunitaria y como desde lo rural
nos podemos apropiar de distintas historias. Este año hemos trabajado, por ejemplo, dos de los temas clave. Uno han sido las comunidades energéticas, hemos tenido visitas al cole, han sido los propios niños quienes han contado su proceso y quienes les han mostrado a las personas que asistían a la jornada sus aprendizajes, pero también hemos trabajado temas de rehabilitación de viviendas y de ver también cómo desde lo colaborativo quizás el problema de la vivienda y del acceso a la vivienda en zonas rurales ahora mismo puede ser una vía. Y una de las cuestiones que sí visibilizamos o que quisimos visibilizar fue el papel de la mujer dentro del proceso de creación de Arroyo Alumbra, y que contaran sus experiencias ya no solo relacionadas con la energía, sino relacionadas con el proceso de creación y que les había supuesto a cada una de ellas su participación como parte del grupo motor de la comunidad energética. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula, porque al final hay más de lo que, de lo que uno ve o de lo que uno se lleva de las reuniones, que parece que es todo mucho de contenido y de aprendizaje más teórico. Y estábamos todas en círculo, eso, y Encarna, por ejemplo, que era la mayor del grupo, para ella una de las cosas que puso en valor, tanto es alguien con mucha conciencia ambiental siempre y metía en otras iniciativas ambientales en otra asociación que hay en el pueblo, pero ella, una de las cosas para ella ha sido salir de la soledad en la que estaba después de un proceso de pérdida prepandemia, de pasar de ser cuidadora de un hijo con enfermedad mental y de un marido mucho mayor que ella, a estar sola, y ahora se vuelve a sentirse útil y a estar vinculado a un proceso en el que siente que aporta. Vaya, por ejemplo, esa fue la clave. Marilí también, que es otra de las... Marilí volvió hace poco tiempo al pueblo, también después de un proceso de enfermedad mental y de trabajo de su salud mental muy potente, y que le costaba mucho involucrarse en procesos sociales porque al final son muy demandantes, y lo que sentía era que nunca llegaba a cumplir las expectativas del grupo en el que se involucraba. Y una de las cosas que ella valoraba mucho del proceso era eso, el que le habían dejado y respetado mucho sus tiempos y que le habían permitido además quejarse de todas las vandalidades que se hacen en el municipio, porque ella es de las que va denunciando usurpaciones de camino, barrancos convertidos ilegales, y que había encontrado un espacio donde la escuchaban, donde la dejaban estar en sus picos altos y en sus picos bajos. Y hizo un texto muy chulo sobre eso, sobre las expectativas de las generaciones futuras y cómo le generaba confianza el proceso. Después también hay dos de las mujeres que participaron, porque algunas son vecinas de toda la vida de Arroyo, otras de la diversidad, y otras son personas que o tienen una relación pendular con el pueblo porque llevan mucho tiempo viviendo de fin de semana, o se vinieron durante la pandemia, o son nuevas pobladoras que han venido con proyectos de repoblación al pueblo. Y para ellas han sido un punto de conexión también para las que acababan de llegar, la pareja que acababa de llegar con sus dos hijas, de sumarse a un proceso que le ilusionaba y le enganchaba y les aterrizaba y les vinculaba con el pueblo como recién llegada, y se dejaban de sentir forasteras. De hecho, Azucena es la secretaria de la comunidad energética. Y Eva, que es otra de las personas pendulares, además, que durante el proceso al final es que en la vida pasan muchas cosas, y iniciativas como esta al final funcionan mucho más allá de lo que nos creemos. Eva y su pareja, que además fueron uno de los donantes porque tenían una empresa, tenían un hostel en el pueblo. Pablo sufrió un ictus en el proceso, y también el proceso de la creación de la comunidad energética la sirvió para volver a relacionarse socialmente y para sentirse eso, para ir, tenía afectada el habla, para no sentirse un espacio de seguridad donde se sentía que podía participar sin sentirse juzgado y sin sentir... Y a Eva le ayudó mucho porque, claro, le ayudó a estar en un espacio con él en el que los dos se sentían cómodos, se sentían a gusto y podían participar de algo. Y fue eso. Y a nuestra presidenta, que para mí es una de las mujeres más valiosas de Arroyo Molino, pero que tiene muchas dudas con respecto a ella y siempre tiene ese síndrome de la impostora permanente. Y es muy, muy interesante porque es una persona muy, muy del pueblo, pero que tiene muchísimas inquietudes, y es la hija de Encarna. Y está muy bien porque hacen un tándem muy guay, porque ella lee y habla de decrecentismo o de ecofeminismo, y su madre tiene la práctica tradicional de cuestiones que no las nombra así, pero que las conecta. Y es muy chulo cómo hacen ese aterrizaje de saberes entre las dos, y cómo llega a muchísima más gente que si les hablas a lo mejor con un discurso más teórico no te llegan a comprender, o se alejan y te rechazan.
Y para mí una de las sesiones más chulas de Arroyo Alumbra pues fue un poco poner en valor el papel que habían tenido ellas en conformar la comunidad energética y los aprendizajes y lo que se habían llevado mucho más allá de la energía y de que la pretensión de generar una comunidad de aprendizaje y de cuidado pues había funcionado. Realmente, además hicieron esa reflexión, habían participado muchísimas mujeres en el proceso, más que hombres, pero por ejemplo cuando lanzamos la campaña de crowdfunding y empezamos a hablar de instalaciones, de participar todas mujeres, por ejemplo en las sesiones de la alterna, empezaron a venir solo hombres. Cuando hablábamos de placas y dinero, teníamos un 90% de hombres del pueblo y muy pocas mujeres. En cuanto planteamos estos talleres como un proceso de aprendizaje y con una continuidad, empezaron de nuevo a venir muchísimas más mujeres y sí vinieron hombres, pero eso, hombres a los que les despertamos, algunos con conciencia y otros a los que después de las primeras 2 charlas dieron, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi pueblo y qué es esto que nunca me había cuestionado? Y que están contándome esta gente y se puede de verdad hacer esto y podemos ser un poco autosuficientes y podemos pelearnos y llevarle un poco la contra a quienes nos dicen que tenemos que tener la tarifa no sé cuánto o estar conectados a no sé qué. Y la verdad es que ha sido un proceso muy, muy chulo. Es un proceso que para mí, este es el arranque, aunque parezca largo desde el 2019 hasta ahora, pero que escalará, se reducirá y seguirá continuando y continuando en el tiempo, porque al final eso no es más que el inicio de un proceso mucho más ambicioso de seguir integrando, tanto generando energía desde la fotovoltaica ahora mismo, porque es lo más sencillo y lo más económico, pero muy conscientes de que vamos a generar para lo que necesitemos y aprendiendo. Una de las cuestiones que en los talleres se acordó es que los repartos de energía no se trata de que la gente lleve sus facturas a cero, se trata de que mucha gente participe del autoconsumo y que aprendamos durante el camino cómo se consume de una instalación fotovoltaica. Y una de las cuestiones también que nos ha ayudado el partir de una instalación pagada gracias al crowdfunding es a generar un modelo económico que inicialmente lo vamos a basar en cuotas de pago por uso. Estábamos viendo que la mayoría de las instalaciones en las comunidades energéticas las planteaban como somos 15 de 10 socios, queremos 2 kilovatios por persona, 2.000 euros cada uno y la instalación la tenemos amortizada en 5 años, en 2 si nos dan ayuda y después tenemos 25 años de vida útil para amortizar las placas y tener energía gratis. Y tanto por los perfiles de personas que teníamos en los talleres, como por el hecho de que teníamos esa ventaja de tenerlas pagadas, creíamos que era más interesante el hacerlo por cuotas anuales de pago por uso, en que tu cantidad de energía podía variar dependiendo de la demanda de tu hogar en ese momento, porque hay familias que hoy tienen 4 hijos, mañana los hijos se van a estudiar a Sevilla y su demanda no va a ser la misma. Teníamos personas muy mayores que no puedes plantear una estrategia de amortizamos en tanto y tenemos vida útil de 25 años para tener energía gratis. Es que con 80 años no tienen vida, es que la vida útil de las placas va a ser superior probablemente que la vida útil de esa persona, con lo cual es muy injusto plantearlo desde esa manera. Teníamos personas jóvenes, que de hecho algunas empezó participando y se tuvieron que marchar porque les salió trabajo fuera del pueblo, y que querían participar o que quieren participar, pero no saben ahora mismo si van a tener estabilidad como para estar comprometidos en un proyecto, a pensar a tener energía gratis 25 años, sino que me puedo comprometer este año, me da lo mismo si la cuota la dejo perdida a mitad de año porque me tengo que ir a trabajar fuera, pero quiero participar y cuando esté quiero aportar. Y que pueda hacer un desembolso económico. Lo mismo con las personas que vienen desde proyectos de repoblación, que bueno, vienen a probar a ver si el pueblo les gusta y si se sienten cómodos y si quieren llevar su vida allí, pero lo mismo dentro de 2 años sus circunstancias vitales cambian y hoy puedo estar muy comprometida y si quiero formar parte del proyecto y aportar personalmente, ya no solo económicamente, pero quizás dentro de 4 años o de 2. Y ese tema del pago por uso permitía tanto el acceso y romper la barrera económica de personas con vulnerabilidad económica y poderla pagar con el propio ahorro mensual que te genera la factura, como de asumir otras muchas barreras o situaciones vitales que no se estaban preveyendo en la mayoría de las comunidades energéticas, porque al final esta gente que sabe que se va a quedar en el sitio donde vive, que tiene una vivienda habitual, que tiene un trabajo que sabe que le va a permitir una estabilidad económica durante mucho tiempo y que excluye a una gran cantidad de personas que les encantaría por formar parte de un proceso comunitario, pero que esos modelos económicos no facilitan mucho que alguien se implique en ese tipo de procesos.
Y yo creo que ya os he dado muchísimo. Muchísimas gracias, Rosario, qué interesante todo. Madre mía, qué recorrido hablando de energía, ¿no? La energía de las personas que se involucran, qué bonito. Em, no sé si habéis podido ver que, bueno, hemos escrito por el chat para que intentéis utilizar este canal para trasladar preguntas. Si se os hace muy complicado, también podemos asignar, bueno, podemos abriros el micro sin problemas para que podáis trasladar la pregunta de voz y no tener que picar la mano, ¿vale? Am, Mientras, si queréis, mientras os animáis a ir pidiendo la palabra o a escribir preguntas, yo lanzo un par de dudas a Rosario, aprovechando que, bueno, que tiene todo este recorrido de un proceso participativo, inclusivo, atravesado por tantas perspectivas de las que hablábamos al inicio de esta sesión precisamente. Y intentando aterrizarlas esto a nivel práctico, a nosotras se nos generan, bueno, como hemos comentado antes, que como activistas estamos atravesadas por varias de estas barreras, digamos, de las que hablamos precisamente. Pues eso, somos activistas, muchas de nosotras no tenemos tejado en propiedad, no tenemos conocimientos técnicos en energía, nos vemos un poco así de vez en cuando, superadas un poco por la terminología y todo esto, ¿no? Y es una pena que este tipo de barreras pueda dejar a personas que de otra manera podrían participar. Entonces, a lo largo de todo este trabajo bueno, que venimos haciendo sobre energía comunitaria en Baleares, tanto las compañeras de Ibiza como aquí en Mallorca, y a lo largo de unas conversaciones que hemos tenido con, bueno, con diferentes grupos de vecinas y vecinos que nos han contactado un poco interesados e interesadas en este tema, nos surge una serie de preguntas que tengo aquí apuntadas y mira, una de ellas es, si en un municipio se consigue formar o aglutinar un grupo de ciudadanos para crear una comunidad energética y no existe en ese municipio ninguna asociación de vecinos constituida que aporte entidad jurídica al proyecto, ¿cuál sería, a tu entender, la forma más aconsejable de actuar? ¿Impulsar la creación de una asociación de vecinas interesadas y dejarla abierta para futuras incorporaciones? ¿Crear una cooperativa? ¿Establecer con un acuerdo con una comercializadora o otras? Es que va a depender mucho del contexto. Nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro que queríamos ser cooperativa porque en Andalucía la ley de cooperativa facilita mucho la constitución frente a una asociación. Tiene prácticamente las mismas, las mismas condiciones. En el resto del Estado español, la mayor parte de las leyes, tanto la nacional como las autonómicas de los distintos sitios, te piden pasar por un proceso de notaría, un depósito de capital social, que creo que en la mayoría de los casos son 3.000 euros. Es un proceso más costoso y con más burocracia que en Andalucía, por ejemplo. Entonces, en muchos casos, para iniciar un proceso si es simplemente inicialmente un autoconsumo compartido, es más interesante una asociación, porque es más sencillo a nivel de tramitación burocrática y de costes económicos a la hora de asumirlo por una iniciativa que está empezando y que no tiene ningún recurso económico a priori. Tener una figura jurídica siempre es interesante porque te da opción también ya no solo al acceso a la propia instalación, sino a conseguir recursos por otras vías. Eso, una de las cosas que a mí me parece muy interesante y que ahí nosotros hemos aprovechado muy bien, es utilizar ayudas o subvenciones que tienen que ver con otras cosas para traérnoslos a nuestro proceso energético, desde temas de participación, temas eso, relacionados con ODS, el ver cómo utilizar recursos que no son estrictamente pensados para comunidades energéticas, porque además ahora mismo hay muchísima competencia por los recursos que destinan las administraciones públicas a comunidades energéticas, entre otras cosas porque se han metido las empresas como locas, porque los modelos de negocio que generan como productos para sus empresas son muy viables y están aprovechando y tienen más capacidad, pero sí hay otro tipo de ayudas que pueden ser interesantes. Al final un trabajo como de hormiguita, generar el modelo asociativo a mí me parece el más sencillo y que sí te da pie a algo más allá de acceder a otros recursos por una vía
y seguir haciendo crecer el proyecto. Vale, gracias. Juanjo, comenta si quieres. Básicamente, bueno, simplemente comentar. Tenemos 2 preguntas justamente aquí en el chat. Y bueno, primero de todo, gracias Rosario, también me ha parecido súper interesante. Sobre todo vuestra experiencia esta de conectar de lo personal a lo colectivo y volver a reconectar a todo un pueblo, bueno, me ha parecido una experiencia alucinante. O me parece realmente que es lo que estáis haciendo. Bueno, aquí de todas maneras tengo, mira, la primera pregunta que lanza Laura dice: muchas gracias Rosario, veo que vosotras empezasteis como un grupo muy motivado, con muchos conocimientos relevantes. ¿Qué opciones tiene un grupo motivado, pero con falta de conocimientos técnicos? ¿A quién puede acudir o qué pasos piensas que pueden tomar? Esta es la primera pregunta. Luego tenemos por aquí otra que, si quieres, luego Elisa, tú misma. Gracias. Pues te comento, nosotros sí éramos un grupo muy motivado y con conocimientos, pero la mayor parte de los conocimientos que teníamos, las personas del grupo inicial motor, que éramos la junta directiva de Muti, tenían más que ver con la participación y con lo social. Tenemos, excepto yo que soy arquitecta, pero vinculada a temas de gestión social y a colectivos barrios vulnerables, a realización en barrios vulnerables, la mayoría son trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, con lo cual ese era el conocimiento. Lo que pasa es que de la experiencia nuestra con la distribuidora empezamos a adquirir conocimientos sin darnos mucha cuenta, de una manera muy intensa. Sí, yo empecé como una loca, por ejemplo, a ver vídeos de YouTube, porque es que me sentía que me habían jodido viva y que no me podía ver, que no podía estar ser una persona tan vulnerable y que tenía que aprender cosas. Uno de los pasos que dimos y que para mí fue clave y que creo que sí se lo recomendaría a todo el mundo, es que contrate sus suministros con comercializadoras de renovables cooperativas, porque tanto son energía por la escala que tiene y por los espacios que articula, tanto de participación interna como de formación. Como en mi caso Megara, que es una cooperativa muy pequeñita, pero me sumé al Consejo Rector y el Consejo Rector, excepto yo que tenía pocos conocimientos, el resto era gente con un perfil muy técnico, con lo cual he aprendido mucho de esa experiencia. Y ha sido un aprendizaje más en ese sentido. Después sí, yo puedo hacer un tanteo de números gordos de una instalación fotovoltaica en una cubierta, porque te puedo calcular la instalación eléctrica de una vivienda porque la puedo firmar en un proyecto. Pero mucho de lo que tiene que ver con mercado eléctrico, que realmente yo creo que ahí es donde está la enjundia, en cómo te relacionas con los actores del mercado eléctrico, más que en dimensionar unas placas solares, porque al final creo que para alguna cosa de esta quizás puedes recurrir a Ingeniería Sin Fronteras, algún contrato de aprendizaje de servicio con alguna universidad. Ahí hay recursos interesantes a la hora de conveniar, por ejemplo, con algún instituto de formación profesional que tenga grados superiores y que de alguna manera te puedan hacer esa labor. Nosotros, por ejemplo, el tanteo de la primera instalación para el dimensionamiento de la instalación del crowdfunding, nosotros solicitamos apoyo a la Agencia Provincial de la Energía, Marta Ruiz, la directora, teníamos contacto con ellas porque también le pedimos apoyo en la alterna para los talleres formativos con los chavales de los coles, porque ellos tenían material, tenían cocinas solares, tenían artilugios que habían creado parte de los técnicos de la agencia, y después nos hicieron también el favor de hacerse predimensionado, buscando eso tanto en las agencias provinciales o agencias autonómicas. Y en los centros educativos, mediante temas de aprendizaje de servicio, también es una vía interesante para conseguir tema técnico. Y después, o formándose sobre todo, para mí las cooperativas comercializadoras de energía son el paraguas en el que muchas de las iniciativas de comunidades energéticas hemos estado aprendiendo y formándonos, intercambiando después también entre los propios socios y socias aprendizaje. Vale, buenísima la idea del APS, ¿no? Con centros educativos. Vale, traslado la pregunta de Liz y Andreu. Muchas gracias, Rosario, bravo por la perseverancia. Una duda técnica, decías que la modalidad de conexión cambió. ¿Cuál ha sido al final? ¿Y las facturas eléctricas las aglutina la cooperativa o cada particular recibe la suya con un coeficiente de reparto? Sí, en nuestro caso la instalación no está conectada del todo todavía, pero te cuento cuál ha sido la opción por la que seguimos trabajando. Al no estar en autoconsumo con ninguno de los puntos que van a estar conectados al autoconsumo está en red interna, no podemos hacer compensación autoconsumo con compensación simplificada. Entonces, lo que autoconsume cada vecino asociado a su coeficiente de reparto es un ahorro que tiene en su factura, pero lo que no autoconsuma en el tiempo de producción
no se le compensa después, sino que lo va a vender la cooperativa y es un retorno económico que tiene la cooperativa para pagar el seguro, para pagar un gestor, para los gastos de la cooperativa. Con lo cual, desde la cooperativa lo que vamos a tener que hacer es contratar a un agente de mercado. En este caso, nuestra relación, si tenemos claro que nuestra relación siempre para participar del sistema eléctrico va a ser a través de otras cooperativas de economía social. Van a ser, en España son Igoyener quien pueden hacer de agente de mercado para este tipo de cosas, que lo que te cobran es por cada kilovatio que te venden, te cobran un porcentaje del beneficio que tú te lleves por hacer esa intermediación, y el resto es un ingreso que tiene directamente la cooperativa para gastos corrientes de la propia cooperativa, y si va por coeficientes de reparto o cualquier otro tipo de autoconsumo. Y lo que es la factura no la emite la cooperativa Arroyo Alumbra, sino que cada uno, es otro de los acuerdos que se llegó durante los talleres y que formará parte del documento de reglamento de régimen interno, es que cada persona de la cooperativa puede mantener la comercializadora que quiera inicialmente. Son acuerdos que después podrán ir revisando en asamblea y podrán, dependiendo de lo que más les interese, pero inicialmente para que, por ejemplo, todos los socios y socias que sean beneficiarios del bono social puedan mantenerlo, la idea era que cada uno decida inicialmente con qué comercializadora sigue trabajando. Vale, perfecto. Mira, pasamos a otra pregunta aquí de Antoni Llabrés, que dice: muchas gracias, Rosario. Muy interesante. Has mencionado que en algunos casos había colectivos en situación de pobreza energética. ¿Os planteasteis en algún momento establecer cuotas de participación diferenciadas y más bajas para personas con situación o en situación de vulnerabilidad para facilitar su participación? Te comento, eso es una cuestión que genera cierto rechazo en Arroyo. Realmente, familias que no puedan pagar la factura energética y que pasen por servicios sociales son muy pocas. Hay un par de casos que sí tuvimos que intervenir, que desde cuando trabajamos con la Alterna sí se pararon cortes de suministros, por ejemplo. Algunas de ellas ni siquiera eran por temas de errores de facturación, por temas de acumulados de cosas que eran un poco estrambóticas todo, y que se acumulaban errores por parte de la comercializadora durante muchos años. Pero la mayor parte de la pobreza energética que hay en Arroyo es que creo que el contexto rural, y además el contexto rural de un pueblo donde hay muy poca diferencia salarial, por ejemplo, entre la gente, hay muy poco desequilibrio económico, todo es como una economía de subsistencia en la que tienen mucho control económico de su casa. Es una pobreza energética en la que ellos realmente no quieren que les hagas un favor distinto al de su vecino, que ya el ahorro que le va a suponer el estar conectado al autoconsumo compartido y que le facilite que no tengan que hacer un desembolso inicial grande. Ellos no quieren la mayor parte no quiere aspirar a que les reduzcan o que le hagas una cuota diferente a la de su vecino, sino eso, el poder entrar a formar parte de la iniciativa sin que tenga la limitación de entrada del desembolso inicial. Porque mucho eso, la mayor parte de las situaciones de pobreza energética de Arroyo Molino, salvo algunas por fluctuaciones, por ejemplo, de la economía familiar, que haya meses en que haya familias que sí lo pasen peor, no suelen ser cosas muy prolongadas en el tiempo, y suelen ser sobre todo las personas mayores, personas jubiladas mayores que viven solas en su casa, que solo tienen, a lo mejor porque ya se han quedado solas y solo tienen una pensión. Esos son los casos de pobreza energética más acuciantes y yo creo que más fácil de integrar en una comunidad energética, porque ellos no quieren ser tratados de una manera especial, quieren que de alguna manera se les facilite y poder colaborar y poder pelearse. Una de las cosas que detectaban, por ejemplo, las personas mayores como necesidad era colectivamente que se trabajara el edaísmo, el cómo las tratan cuando las llaman por teléfono las comercializadoras y las ningunean por ser personas mayores. Y que ya si a ella le enseñabas o le dabas 2 frases con las que deja tirar o planchar a la que la llamaba, para eso para ella era un aprendizaje y era algo interesante que las empoderaba. Vale, pasamos al siguiente comentario. Dice: hola, buenas tardes, me llamo Elena.
Nuestra asociación Bierzo Renovable impulsamos comunidades energéticas y para ello cedemos nuestro CIF y todo nuestro conocimiento y recursos a los pueblos del Bierzo o León. Esto imagino que era un comentario a cómo articularse, ¿no? En municipios donde no hay tejido asociativo. Eso es interesante. Yo creo que en muchos casos estamos pensando como en iniciativas muy locales y muy desarticuladas, y el conseguir tejer ecosistemas, porque al final eso, si queremos operar más allá de tener un autoconsumo compartido, vamos a tener que buscar alianzas con comercializadoras con quien compartamos valores, vamos a tener que interactuar con otros agentes dentro del mercado que faciliten que se teja esa red. Y iniciativas de ese tipo, siempre que estén articuladas de unos valores compartidos y de una visión compartida, me parece muy interesante porque le van a dar viabilidad a pequeños procesos que de otra manera no la van a tener. Perfecto. Mira, tenemos aquí otra pregunta de Laura que dice, ¿cómo se ejecutaría en la práctica lo que comentabas del pago por uso? En nuestro caso es fácil porque la primera instalación está pagada, con lo cual no tenemos ni que devolver préstamos ni que hacer un anticipo de nada, con lo cual yo ahora, como la instalación está pagada, los socios pueden empezar a pagar. La idea era fijar una cuota anual, por ejemplo, 100 euros por cada kilovatio pico que te corresponde. Y tú puedes pagarla desde inicialmente, si quieres, una cuota de 100 euros, la domicilias al inicio y te desentiendes si puedes, porque tampoco es nada que te rompa a lo mejor una economía media, o puedes ir pagándola mes a mes con los ahorros, porque ya tienes ahorros en tu factura. Eso es factible si tienes ese capital inicial que te sostenga el modelo. Si no, otra opción, nosotros hemos incluido en estatutos, por ejemplo, para también poder ir abordando nuevas instalaciones, que solo contemplando las cuotas de pago por uso que vayamos a tener, no vas a acumular capital como para desarrollo de nuevas instalaciones en un corto plazo. El que pueda haber aportaciones voluntarias al capital social de socios que puedan hacer ese desembolso por la parte de las que ellos quieren consumir o de otros, y que después se les devuelva, que eso sea un capital social que tú aportas, sino que sea un capital voluntario durante X años para costear el inicio de la instalación o la cofinanciación de la parte que no cubra una posible ayuda, y darle sostenibilidad al sistema, porque quien aporte pueda aportarlo, pero como algo transitorio al capital social de la propia cooperativa, y que siempre sea esa cuota de pago por uso la que, la que te facilite el acceso a la energía, pero para generar las instalaciones se trabaje a través de aportaciones voluntarias al capital social o de aportaciones extras de buscar otras dinámicas económicas dentro del modelo. Vale, otra pregunta es, ¿ves viable impulsar una comunidad energética sin disponer de una gran cubierta municipal o privada? Es decir, con la aportación de pequeñas cubiertas de particulares y haciendo pequeñas instalaciones colectivas para después integrarlas en la comunidad energética. Que al final la comunidad energética es lo que queramos que sea. Va a tener quizás menos o no, o a lo mejor no, es más fácil a lo mejor si sois 10 personas que conseguís acceso a una ayuda para autoconsumo y os integráis todas, o las instalaciones las pide toda la comunidad energética y vosotros lo que hacéis es una cesión de la cubierta al autoconsumo. Al final hay que un poco hacer números del ahorro que supone, de lo que podéis aportar, de equilibrar el ahorro que vosotros conseguir con lo que vayáis a aportar a la comunidad para costear los gastos básicos de la comunidad. Inicialmente, en casi todas las comunidades energéticas, con las escalas que tienen, hay que dedicarle recursos o tiempo o recursos de quienes estamos participando en gestionar, porque lo suyo es que al final eso no sea un vecino o una vecina quien se encargue voluntariamente de llevar las cuentas o de hacer las gestiones o de contratar, sino que de alguna manera puedan contratar su servicio, igual que tiene la comunidad de vecinos, un administrador de finca o alguna figura de este tipo, algún tipo de administrador que facilite por un precio módico la gestión más cotidiana de una comunidad. Si no hay compromiso, si no eso, al principio tiene que ser mediante el compromiso, pero yo creo que sí es viable. De hecho, hay comunidades energéticas, en un encuentro que teníamos de una red ecofeminista de mujeres, que no han optado por hacer autoconsumo inicialmente, compartido, estaban haciendo compras colectivas de pellets o aplicando a rehabilitaciones de subvenciones de ventanas para empezar por ahorro energético, y que podían hacerlo, podían contratar a un técnico de manera colectiva que les saliera más barato para tramitar y conseguir los proyectos, las memorias técnicas, que al final es
ver qué recursos tenemos y qué necesidades. Si no tenemos como recurso una cubierta grande disponible, pues vamos a ver con los recursos pequeñitos que tenemos a dónde llegamos, cómo empezamos a trabajar. Vale, a ver si hubiera más gente del público que se anima con alguna pregunta o duda, aprovechando que esto, bueno, como comentamos en el chat, es un espacio seguro, no hay dudas que no sean adecuadas, todas son bienvenidas. Mientras tanto, otra pregunta, Rosario. Si la asociación es la figura jurídica y una vez arrancada la instalación, ¿debería externalizarse la gestión económica y de mantenimiento? ¿O no es complejo que lo asuman los propios miembros de la asociación con carácter gratuito? Precisamente lo que acabas de comentar. En vuestro caso, cómo funcionáis? Nosotros inicialmente con mucho tiempo de voluntariado gratuito. Si conseguimos a través de... Ahí al final es como ahora tenemos varias figuras jurídicas. Por un lado, Muti tiene interés en seguir dándole sostenibilidad, con lo cual cualquier recurso, nosotros buscar recursos por cualquier vía. Y si no, dedicarle tiempo personal de voluntariado de quienes estamos alrededor. Inicialmente la mayoría pues están saliendo eso de tiempo de turnos rotatorios de personas, de dedicación de quienes están implicados en los proyectos. Que muchas veces no es por la complejidad, es porque al final, como llevamos las vidas que llevamos, hay momentos en los que se hace complicado para muchas personas sostener esa carga o empiezan a generarse problemas internos, que al final es buscar el equilibrio. Si funciona bien, pues sí, hay que estar un poco atento a los procesos y a cómo va funcionando el tema en cada iniciativa. Yo tengo una duda que me ha surgido en todo este proceso un poco que habéis llevado a cabo tan interesante. ¿Consideras que ha sido quizás el mayor hándicap? ¿Lo ves desde o ha sido, o piensas que ha sido técnico, o más que nada ha sido de la parte social, de generar cohesión social? Desde tu punto de vista, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Dónde habéis encontrado las mayores complicaciones? ¿En la parte técnica o en la parte esta de generar esa cohesión social y confianza? Yo creo que lo de la generación de confianza es clave y es lo difícil, que nosotros creo que entre comillas lo teníamos fácil. Elegimos o surgió en Arroyo la idea de la iniciativa porque ya había bases comunitarias, eso de tradición de asociacionismo juvenil, una asociación de mujeres que funciona, es un centro de adultos donde ves la cantidad de mujeres que se juntan, que entre comillas no fuimos a chocarnos, fuimos a buscar el camino dentro de la dificultad que tiene cualquier proceso comunitario. Buscamos el camino fácil con, con la iniciativa en Arroyo desde Muti, porque yo creo que sí es lo complejo, porque al final, ahora mismo a nivel técnico de desarrollo de la fotovoltaica, yo creo que no hay ningún problema, no hay ningún problema de eso, de que alguien te haga un cálculo de una instalación, de que te la instalen. El problema están siendo los bloqueos con las distribuidoras, que yo entiendo que las primeras tendrán problemas, pero que pasado un tiempo será algo que se convierta en un trámite más y que no será tal problema como el que está suponiendo ahora mismo. Pero el problema del trabajo social, eso de trabajar la cohesión de grupo, de trabajar que la gente se alinee, que de verdad se convenza de que le merece más la pena el optar por un proceso comunitario de acceso a la energía que por ponerse unas placas individual en su casa, que también lo tiene muy fácil, eso porque hay mil ayudas, porque te viene la empresa y te lo pone todo llave en mano, aunque te lo sobredimensione y te ponga lo que... Pero bueno, ahí tengo mis placas. Y esa es también la parte complicada y que va a seguir siendo complicada siempre, porque al final eso, las personas somos como somos y los grupos humanos. Y además eso hay que sostenerlo en el tiempo. Lo otro, una vez que lo tienes, es relativamente fácil. No es una tecnología que tengas que estar con un mantenimiento excesivo ni que tenga unas complejidades. Vale, traslado una nueva pregunta de Laura, que dice, aparte de las historias de las mejoras en la vida de casos particulares que has comentado al final de la presentación, ¿has sentido un cambio importante en el tejido de comunidad del pueblo? ¿Crees que esto va a servir mucho más allá de este proyecto en particular? Yo creo que sí, porque viene además, es un poco lo que decía, que yo creo que refuerza que al final no es algo que nosotros que hayamos empezado a trabajar nada nuevo, sino que en parte continúa reforzando procesos que se han dado con otras iniciativas, que reilusionan a personas que a lo mejor han estado conectadas a otros proyectos y que ahora retoman y vuelven.
con eso el proceso, yo os cuento las cosas muy emocionantes y muy bonitas, pero por ejemplo ahora en situación de contexto preelectoral hay un ambiente en el pueblo que difiere de los talleres y que se complejizan las cosas y las dinámicas vitales y los procesos que se van solapando. Al final hay momentos en los que funciona todo muy bien, fluye y las relaciones son maravillosas, otras en las que empiezan a complejizarse, pero al final yo creo que sí ayuda el mantener vivo procesos comunitarios de este tipo, ayuda eso a valorar también todo lo que se ha hecho atrás, porque se pone en valor eso, el que se reactivan otras cosas. Una de las cosas chulas, al final somos pocas personas y estamos implicados. Desde Mutia surgió a la vez una revista local que recupera la tradición de revistas locales que hubo en el pueblo. Una sección fija es la comunicación de qué es lo que va pasando en Arroyo Alumbra y el proceso, y se retroalimentan. Al final sirve eso para unos vamos sosteniendo los procesos de otros y dándonos y generando. Tengo otra cuestión un poco. ¿Crees que un poco también el punto de vista ecofeminista del empoderamiento de las mujeres ha servido un poco también para canalizar un poco todo este proceso? Porque según lo que nos has explicado, he visto que sí que es verdad que ha habido y hay y sigue habiendo muchas mujeres en todo este proceso. ¿Y tú crees que realmente esto ha servido y seguirá sirviendo, como se ve, para seguir impulsando y llevando hacia adelante pues, iniciativas de este tipo? ¿Crees que sirve un poco como de nexo, como de amalgama para impulsar estas comunidades energéticas en cierta manera? Sí, yo creo que sí. En Arroyo además es que estamos en lo mismo. Yo creo que la comunidad energética tiene esa base de ecofeminista porque ya se viene trabajando en otros ámbitos y a la vez refuerza lo que se trabaja en otros ámbitos. Y se trabaja más desde la teoría, desde la sensibilización, y aquí pones en práctica cosas y ves cómo lo que estás aplicando como concepto, lo que te vienen a dar en una charla, lo que te están diciendo, lo estás viendo en una realidad, y al final son procesos. Yo creo que para que sea ecofeminista al final hay que llevarlo. Que ¿por qué no sale así? No sale así porque hemos sido muy pesados en la convocatoria, no sale así porque al final también somos los mismos que traemos a una charla, yo que sé, a la Psychowoman o a otra feminista que te viene a hablar o todo eso. O intentamos convencer para que venga a la jornada Yayo Herrero y le hablamos a las mujeres de ella, y porque acabas vinculando unas cosas con otras y se va concretando eso, la teoría y la práctica, en cuestiones que acaban aterrizando y tienen Arroyo que es que no es que hayamos hecho nosotros nada, tiene mucho trabajo previo. El cole, además de ser ecoescuela, tiene premios por temas de trabajar a través del teatro, temas de igualdad, de feminismo, de lucha contra la violencia de género, lo cual al final es que esos que se retroalimentan y todo encaja. Y la gente yo creo que le empieza a dar mucho más sentido a todo lo que pasa también desde otros aspectos. Eh, una nueva, un nuevo comentario de Alicia Andreu. Dicen, una cuestión sobre el tema de decisiones. Perdón, de decisiones. Debido al individualismo inculcado, los debates y decisiones colectivas parecen complicadas. ¿Algún consejo o experiencia sobre cómo gestionarlas? Buscando consenso. Dando muchas vueltas. Sí, yo creo que anda en círculo. Muchas veces pretendemos tomar decisiones rápidas o llegar a acuerdos rápidos y al final hay que dar más tiempo. Nosotros en todo el proceso hemos llegado a pocas decisiones, entre comillas, nos queda mucho trabajo de seguir aterrizando todo lo que es el reglamento de régimen interno de la cooperativa y seguir tomando decisiones en ese aspecto. Por un lado, el que vaya lento en lo técnico nos beneficia y es bueno porque te va dando espacio y te va dando margen para que la toma de decisiones y la construcción colectiva pueda ir avanzando a un ritmo que es el que puede avanzar, porque realmente eso, la vida de la gente tampoco da para hacer una toma de decisiones mucho más rápida, sobre todo porque además el conocimiento es limitado, que nosotros en muchos de los talleres os bombardeábamos con mucha información que después muchas de las personas nos pedían eso, o vamos a quedar y me sigues contando porque de esto no me he enterado bien, o te preguntaban 2 talleres después, pero esto cómo era de verdad, pero esto de verdad se puede hacer así sin tirar cable, pero no sé, cuestiones que todos tenemos dudas y que hay que ir trabajándolas con tiempo y que uno las va interiorizando y que va incorporándolas porque se tiene que dar tiempo y porque eso hay que dar varios paseos alrededor de una idea
a la hora de aterrizarla y de ponerla en común y de ser capaz de eso, de no enfrentarnos por temas terminológicos en muchos casos, de ver cómo llegamos a un punto de, ¿a ti te molesta esta palabra? Pues bueno, lo que yo quiero decir es esto, si es solo la palabra lo que te molesta o es, vamos a ver cómo llegamos a un punto de acuerdo y a darle forma al documento en el que vamos a materializar los acuerdos a los que llegamos. En algún momento del proceso, ¿sentisteis que quizá lo más realista era simplemente quedaros en el paso de un autoconsumo compartido o colectivo? Y no tanto como un proceso tan rico, tan diverso, pero también tan, bueno, más largo en el tiempo de No sé, economía energética. alguna de las personas de las que tiré, no sé, yo creo que desde el grupo motor inicial no, porque de hecho yo por mí no, no hablaría ni pondría placas nunca. Para mí lo realmente importante es el proceso y lo que construye lo demás. Muchas veces además te hace perder la visión o te deslumbra como foco y al contrario yo creo que ha sido un empeño en eso, en que las placas no nos deslumbren, que lo importante no son las placas, que tenemos las placas y las tenemos ahí guardadas durante unos pocos de meses hasta que las hemos colocado, pero que aquí venimos a hablar de otra cosa. Y en cierta, en cierta manera, y si me permites simplemente un inciso, yo lo veo más como es reconstruir y volvernos a educar en justamente esto, en el cooperativismo, en ayudarnos, en hacer comunidad para justamente luchar contra este sistema capitalista que nos ha hecho individuos y seres que estamos prácticamente muchas veces solos. Entonces yo creo que es volver a recuperar y a batallar y a luchar pues por recuperar esa unión, ese sistema en cierta manera paralelo y al que tenemos que tender para buscar una salida y una alternativa. Independiente, como tú dices, trasciende el poner todo lo que estáis haciendo, trasciende el poner unas placas encima de un tejado. Es que es mucho más y va más allá, es crear una alternativa y crear un movimiento que básicamente que sea justamente eso, una alternativa a lo que nos están vendiendo y en lo que tristemente muchas veces estamos atrapados e inmersos. Sí, además yo creo que nosotros en las zonas rurales hay una relativamente, tenemos un punto positivo y es lo que comentaba, que es que seguimos teniendo la evidencia viva de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que a ellos no se les ha olvidado en muchos casos. Y si tienen conciencia de las cosas que eran muy, o por lo menos en Arroyo les pasa, y sobre todo a las mujeres, de las cosas que eran muy malas y a las que no quieren volver, pero también de las bondades que tenían, por ejemplo, eso, todo el tema de la ayuda mutua, o del compartir, o del buscar espacios en común, y sobre todo en las mujeres, porque eso para ellas todos esos espacios de compartir también eran espacios de compartir otras cosas, aparte de simplemente por eficacia o por eficiencia del sistema. Y que obviamente no hay recetas mágicas. Sí, no, eso no, cada proceso es un mundo, de hecho es lo chulo, el que no haya recetas mágicas y que seamos capaces de aprovechar los resquicios y las oportunidades que surgen en cada momento. En gran parte yo creo que el éxito nuestro es que o nos ha pillado en un momento en el que estábamos muy, muy despiertos y siempre hemos conseguido aprovechar las oportunidades que se nos han ido brindando más que el cerrarnos eso. Por aquí no, pues bueno, vamos a buscar otra vía que seguro que surgen oportunidades. El hecho de mirarlo eso como un proceso, más como con una meta a corto plazo, vamos a ir enriqueciéndonos por el camino y vamos viendo cómo avanza esto, que mejor que estábamos, estaremos. Claro. Y sobre todo cuando miramos mapeos sobre iniciativas que se están desarrollando, incluso aún las que no están conectadas a red, ¿no? Se ve la diversidad de proyectos, de iniciativas, de todo tipología, tanto como las que comentas tú que incorporan procesos de aprendizaje y empoderamiento tan chulos, ¿no? Que era por lo que queríamos tenerte hoy aquí con nosotras, como otras que van un poco más pues, a apropiarse de la red de distribución de su municipio, a otras dedicadas más a rehabilitación energética, incorporando a vecinos y vecinas que sufren vulnerabilidad o precariedad energética en esas auditorías de sus propias viviendas y de sus propias vecinas para ir aprendiendo también por el camino. Entonces, no sé si toda esta inteligencia colectiva que está, bueno, que está ahora mismo en ebullición, digamos, a pesar de todas estas barreras que van saliendo por el camino, ¿no? Una vez empiezan
empiezan a rodar estos embriones de comunidades energéticas, em, pues no dejan de ser bueno, parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Todas estas barreras y oportunidades precisamente quizá enriquezcan, aunque sea complejo verlo así, quizá enriquezca ese aprendizaje colectivo, ¿no? Y quizá también es lo que da quizá un poco de rabia ahora mismo al oligopolio energético, ¿no? Que haya toda esta inteligencia colectiva ahora mismo activándose, intentando, a pesar de que no se le puede hacer, ¿no? Que es un poco David contra Goliat ahora mismo, les está haciendo un poco de resquemor, ¿no? Y por ello están activando todos estos mecanismos de intentar apropiarse del concepto, de intentar que la legislación europea, que está pendiente de transposición a la estatal, pueda ir más encaminada a proteger sus propios intereses que los de democratización energética, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos aprovechar digamos, estos últimos minutillos de seminario para animaros a que, a pesar de lo complejo que pueda parecer, bueno, pues tiréis de recursos existentes, tiréis bueno, de todas estas compilaciones de casos prácticos que existen, que nos podáis contactar a todas las compañeras de amigos y amigas de la Tierra, que podemos poneros incluso en contacto con, bueno, como con iniciativas como la que hoy tenemos con nosotras, para que a través de sus experiencias podamos ver qué pasitos prácticos se pueden ir dando por un lado o por otro. Voy a intentar revisar una última vez el chat para por si hubiera cualquier cosita. Vale, pues muchas gracias a todos y todas por los comentarios. Anita comparte buenos agradecimientos. Escuchando buenas praxis, proyectos, recuperar el sentimiento de comunidad. Vale, claro, todas las dudas que tengáis que no se os ocurran hoy porque por las horas tampoco queremos alargarnos más para respetar un poquito los tiempos, ¿no? Hablando también de cuidados, ¿no? nuestro tiempo libre también. Tenéis nuestros contactos, os hemos escrito un montón de emails recordándoos de la sesión de hoy, podéis contactarnos, intentaremos bueno, pues recolocar un poco los recursos a los que tenemos alcance bueno, didácticos o contactos que os puedan ser de utilidad en otras regiones. Hay gente conectada desde París, desde Galicia, desde León, aparte desde Baleares, entonces muchísimas gracias a todos y todas. No nos imaginábamos que esta convocatoria iba a generar tanto, desde Málaga también, tanto interés, lo cual demuestra la necesidad, ¿no? de hacer accesible esta información, de hacer accesible toda esta, bueno, pues todo este saber colectivo, ¿no? que nos trae hoy Rosario. Sí que tengo una última pregunta que a lo mejor ni siquiera es muy relevante a estas alturas, pero justo nos comentaba una persona que se había inscrito diciendo, pero ¿es Arroyomolinos de León? Porque he visto otro que se llama Alumbra, que es de Monzón. Este es del oligopolio que se está intentando tal, como, y justo como has puesto una diapositiva de todo el proceso participativo en el que intentasteis dotarle de identidad a tal, digo, ostras, ¿y cómo puede ser que se llamen Alumbra también, ¿no? Comentaba por aquí, no sé, por si... Es un nombre que debe resultarle, ya no solo en la energía, hay más, por ejemplo, cooperativas, no Arroyo Alumbra, pero sí hay alumbras también que se dedican a facilitación. Y hay una empresa comercializadora que se llama, no sé si Alumbra directamente sin más, y si es una comercializadora pequeñita, que creo que trabaja con una tarifa indexada y que a lo mejor tiene certificación de origen o algo así, y si hay más, un nombre que resulta recurrente a Ok. más iniciativas. Digo, a ver si es que habéis recibido una contraoferta del oligopolio energético para apropiarse de vuestra iniciativa y replicarla en otros sitios a precio de... Bueno, pues si no hay nada más, que parece que no, vamos a cerrar ya la sesión. Son y 13, por tanto, para respetar el tiempo de descanso de todos y todas. Ya sabéis que quedará grabado. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a todos y todas por venir hoy y a todas las que pues
posiblemente visitéis este vídeo en un futuro, quizá en otro momento, donde podáis acudir a consultar cosas que nos ha ido contando Rosario por el camino. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas y un placer haber podido habilitar este espacio y haber tenido a Rosario con nosotras hoy. Gracias a todos, a todas y gracias también Rosario y nada, un placer y hasta la próxima. Nada. Gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo grande. Igualmente. Seguimos. Nit.